Bueno, reiniciamos entonces. ¿Qué es lo que estaba mostrándoles aquí? ¿Cómo habían terminado quedando? No sé si habíamos llegado hasta esta pantalla que les estoy presentando ahora o se nos cortó antes. Sí, profe, justo ahí se cortó. Bien. En ese. Bueno, ¿qué les decía entonces? Aquí ya tenemos todas las secciones definitivas que nos llevan a tener unas resistencias tales que las caídas de tensión en volt que tenemos en la penúltima columna, nos dan caídas de tensión porcentuales, que todas ellas, como son circuitos terminales, líneas seccionales y línea principal, resulten inferiores a los 6 valores que nos fija E acá para iluminación y fuerza motriz, según sea línea principal, línea seccional o circuito terminal. Y después acá abajo, a la izquierda, tenemos las caídas de tensión acumuladas. Por ejemplo, desde la máquina 1 hasta el medidor. ¿Qué es máquina 1 al medidor? Es decir, desde la máquina 1 al tablero de máquinas, que teníamos 1,46 volt, desde el tablero de máquinas al tablero principal, que teníamos 0,83 volt, y del tablero principal al tablero de medición, que teníamos 1,91. Si sumábamos 1,46 más 0,83 más 1,91, nos da 4,19 volt. Como la máquina 1 es monofásica, 4,19 volt dividido 220 nos da 1,9%. ¿Cuál es la máxima caída de tensión acumulada que fija a EA para fuerza motriz? Hablamos de fuerza motriz porque es una máquina. 5%. ¿Qué quiere decir? 1,9% está debajo del 5%. Tengan en cuenta acá que esa verificación se hace carga por carga. Desde la máquina 2 al medidor va a ser máquina de 2 a tablero de medición, que va a ser 2,20, más tablero de máquinas al tablero principal, que es 0,83, más tablero principal al medidor, que es 1,91, eso nos da 4,93. 4,93 dividido 220 por 100, porque esta máquina también es monofásica, 2,24, estamos por debajo del 5%. Así se va cumpliendo todo. En esta tablita también, si hubiese un error, a ver, no un error, un defecto de cálculo, porque nos da una caída de tensión superior a la que establece AEA, nos aparecería pintado el fondo en amarillo y las letras en rojo. Las que tenemos acá remarcadas en azul, por ejemplo, en la tabla de abajo, y en rojo en azul en la tabla de arriba, no es porque haya un error ni nada de eso, sino porque están identificadas las que hemos venido calculando paso a paso a lo largo del desarrollo. Por eso las hemos dejado resaltadas. Pero con eso damos por culminada la selección de los cables según, la selección de la sección de los cables según la intensidad que debemos transportar para que no se recalienten los cables, y después la verificación de esas secciones por caídas de tensión relativas, ya sean por tramo o absolutas, o acumuladas, como tenemos aquí en la tabla de abajo, para garantizar que las cargas funcionen correctamente. Una vez que ya tenemos determinada la sección de los cables, ¿a qué tenemos que pasar? Al punto 7 de esos 10 pasos que teníamos para dimensionar adecuadamente una instalación, en el cual ahora ya hablamos de dimensionar las canalizaciones de cada tramo en función del tipo de instalación que se predefinió y el tipo, sección y cantidad de conductores por circuito. A ver, ¿qué son las canalizaciones? Los ductos dentro de los cuales vamos a poner los cables. Nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer instalaciones puestas en cañerías, puestas en bandejas, puestas en túneles y directamente enterradas. Según ese tipo de instalación, habíamos elegido el tipo de cable, que podía ser deslizante o podía ser subterráneo. Y después habíamos visto que los subterráneos podían ser unipolares, bipolares, tripolares, tetrapolares o pentapolares. Bueno, vamos a ver qué tipo puntualmente tenemos que elegir y cómo se va a configurar todo esto en función de la cantidad de conductores que vamos a necesitar poner en cada tramo. ¿Por qué? Profe, Sí, escucho. perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por No supuesto. me quedó muy claro cuál era la distinción, o en realidad, por qué se establece una distinción entre los unipolares y bipolares y si nosotros nos teníamos que asignar arbitrariamente a la hora de hacer el trabajo Bien. o qué tenemos que tener en cuenta. Habíamos dicho que en realidad hay dos variables a tener en cuenta y lo dijimos en la clase pasada. La cantidad de polos depende del tipo de carga que vas a alimentar. Es decir, si vas a alimentar una máquina monofásica, necesitas por lo menos 2 polos, uno para la fase y el otro para el neutro.
Si vas a alimentar una máquina trifásica, necesitas por lo menos 3 polos, uno para cada fase. Si esa máquina trifásica a su vez tiene neutro, vas a necesitar 4 polos. 3 para las fases, 1 para el neutro. Y si adicionalmente vas a necesitar puesta a tierra, que es lo que vamos a ver ahora, necesitas un polo más todavía. Entonces, eso tiene que ver con la cantidad de polos. Ahora bien, vos a esa cantidad de polos, ya vamos a ver en un ratito, la puedes lograr a partir de un cable multipolar, por ejemplo, un cable bipolar, tripolar, o tetrapolar o pentapolar, o múltiples cables unipolares. Cuando se trata de cables deslizantes, son sí o sí unipolares, entonces vas a tener tanta cantidad de cables como polos necesites. Ahora, cuando se trata de subterráneos, podrán ser unipolares o multipolares. ¿De qué depende? Si la instalación es de cable relativamente grueso, en donde va a ser un cable muy rígido por el cobre más el doble aislamiento que tiene, te convienen unipolares. ¿Por qué? Porque múltiples cables unipolares van a ser más flexibles que un multipolar a la hora de instalar. Ahora bien, en la medida que los cables sean más finos, te conviene que sean multipolares. ¿Por qué? Porque un cable tetrapolar es más barato que 4 unipolares equivalentes. O un cable bipolar es más barato que 2 unipolares equivalentes, cuando hablamos de cables subterráneos, por supuesto. Entonces de eso depende. Por eso nosotros arbitrariamente los otros días dijimos, bien, a las máquinas que las vamos a alimentar a través de túneles, sí o sí debemos hacerlo con cable subterráneo, y lo vamos a hacer con multipolares porque cada máquina no va a tener cable tan grueso, entonces no van a ser tan duros y van a ser baratos, o más baratos que múltiples unipolares básicamente. Ahora bien, en las líneas seccionales que las vamos a tener en bandeja, como vamos a tener cables que alimentan a la totalidad de los tableros seccionales, ahí le vamos a poner cables unipolares para que sean más fáciles de instalar, aunque sean un poco más caros. Y en la línea principal, que va a estar directamente enterrada, le vamos a poner sí o sí cables unipolares porque van a ser los más gruesos de todos. A ver, si repasamos, volvemos un poquito para atrás, fíjense. Acá, por ejemplo, para las máquinas, máquina 1, máquina 2, máquina 3, nos daba cable de sección 10 milímetros, 35 milímetros y 10 milímetros. Son cables relativamente finos. Entonces, por eso los usamos multipolares. Cuando nos venimos a las líneas seccionales, llegamos a tener cables de 50 milímetros cuadrados. Ya se ponen relativamente gruesos. Entonces, por eso nos pasamos a unipolares. Y el de la línea principal es de 70 milímetros. Entonces, por eso también lo hacemos unipolar. Después, ¿por qué hacemos acá unipolares en las líneas seccionales, tanto el de 50 como el de 10 como el de 6? Por una cuestión de práctica. Decimos, si en la bandeja vamos a poner cables unipolares en lo que tiene que ver con la alimentación de los tableros en las líneas seccionales, acá arbitrariamente dijimos todas las líneas seccionales van a ser con cable unipolar, pero eso es directamente criterio que hemos adoptado para este cálculo. Pero básicamente la lógica tiene que ver con eso. Mientras no superemos, por ejemplo, los 35 milímetros cuadrados, podemos hacerlo con cable multipolar, y cuando ya nos vamos arriba de esa sección, ya nos pasamos a unipolares, más aún si se trata de cables de 70 milímetros cuadrados. ¿Se entendió más o menos? Sí, gracias, profe, me había quedado la duda. Perfecto. Ahora vamos a ver de qué va a depender la cantidad de polos, porque nosotros hasta el otro día, en esta tabla, habíamos dicho que íbamos a poner cables subterráneos bipolares para las máquinas monofásicas, tripolares para las monofásicas, cables deslizantes para todo lo que es toma corrientes e iluminación, subterráneos unipolares para las líneas seccionales y subterráneo unipolar para la línea principal. Ahora bien, donde ponemos unipolares, tanto los deslizantes como los subterráneos, ¿qué cantidad de polos necesitamos poner? Es decir, 3, 2, 4, 5. ¿De qué depende? De cómo está configurada cada línea o circuito. Y acá vamos a ver esto. Va a depender de que si esas líneas o circuitos van a ser monofásicas, en donde necesitaremos mínimamente fase y neutro, trifásicas sin neutro, en donde necesitaremos mínimamente 3 fases, trifásicas con neutro, en donde necesitaríamos 3 fases más el neutro, o si a cualquiera de esas combinaciones tenemos que sumarle la puesta a tierra, en donde vamos a tener uno más. Y entonces para eso tenemos que hablar de qué es la puesta a tierra. La puesta a tierra es un cable adicional que recorre toda la instalación. Si volvemos a nuestro circuito, por ejemplo, vamos a tener un cable adicional junto a la línea, al circuito que alimenta la iluminación exterior 2, un cable adicional en la línea
seccional de iluminación, y así en todas las líneas principales y líneas seccionales. No vamos a tener entre el medidor y el tablero principal porque vamos a ver que la puesta a tierra se practica desde el tablero principal en función de su finalidad, y que el tablero de medición, si es un tablero viejo que ya existe desde hace unos cuantos años, va a tener su propia puesta a tierra, y si es nuevo, posterior al año 2018, la reglamentación aplicable para certificar seguridad eléctrica en la provincia de Córdoba dice que el tablero de medición debe garantizar la doble aislación, que vamos a hablar en un ratito de qué es la doble aislación, y es que no tiene partes metálicas accesibles, entonces no debe estar puesto a tierra. Volviendo entonces a nuestra puesta a tierra, finalidad. Ese cable de puesta a tierra extra que vamos a poner garantiza derivar a tierra en forma segura todas las corrientes de falla que pudieran producirse por defectos de la aislación de la propia instalación. Por ejemplo, que en una bandeja se pele un cable y toque la parte metálica de la bandeja y la electrifique, o de un artefacto, por ejemplo, que se pele el cable del motor de la heladera internamente y me electrifique la carcasa de la heladera. Bueno, el cable de puesta a tierra tiene como finalidad, o cable de protección, drenar a tierra la corriente de falla que pueda producirse a partir de ese defecto de la instalación, y drenarla de manera segura, de manera que se minimicen lo que se llaman las tensiones de paso y de contacto. ¿Qué es la tensión de contacto? Si se peló un cable en la heladera y se electrificó, que sea lo suficientemente baja la tensión que adquiera la carcasa de la heladera para que si yo la toco, no me electrocute a mí. Y la tensión de paso es algo un poquito más complicado, pero es en una jabalina de puesta a tierra como esta que tenemos ahora, ya vamos a ver cómo se conforma. La jabalina es un pinche de cobre que va a tener, por ejemplo, acá tenemos dimensiones comunes. El diámetro en pulgadas, que van desde 3/8 hasta 3/4 de pulgada, y la longitud que va desde 1 metro hasta 3 metros de longitud. Un pinche de cobre que se hinca en el suelo, conectado por un cable, que es el cable de puesta a tierra, a todas las partes metálicas de la instalación que normalmente no tienen tensión. Bueno, si se llega a producir una falla, una gran corriente que tiene que drenarse a tierra a través de esa jabalina, va a circular una corriente de toda la tierra circundante, que si yo camino ahí arriba, a ver, la tierra tiene resistencia. Cuando la corriente circula en esa resistencia, produce tensión. La tensión de paso es una tensión medida entre dos puntos del terreno al lado de la jabalina, distantes entre ellos aproximadamente 1 metro. ¿Qué es 1 metro? La distancia que yo puedo hacer en un paso entre un pie y en otro. Si la tierra llega a tener tensiones superiores a 125 volts entre un punto y otro, en los que yo puedo llegar a pisar, me puedo llegar a electrocutar por los pies, básicamente. Entonces, cuando no es suficiente con una jabalina para drenar correctamente a tierra las corrientes de falla y la tensión de paso puede ser demasiado alta, podemos migrar a sistemas de múltiples jabalinas. ¿Qué sería un sistema de múltiples jabalinas? Y aquí les hago un dibujito adicional, sería algo como esto que les voy a representar ahora. Poner aquí otra jabalina al costado y poner aquí otra jabalina al costado e interconectarlas. Entonces van a estar las tres en paralelo. 1/3 de la corriente se va a drenar por esta, 1/3 de la corriente se va a drenar por esta, 1/3 de la corriente se va a drenar por esta. Entonces las tensiones de paso que voy a tener alrededor de cada jabalina va a ser 1/3 de la que hubiese tenido con solo una. Cuando ya no es suficiente con eso, ¿a qué nos vamos? A esto que tenemos aquí. Es lo que se llama malla de puesta a tierra. Son múltiples jabalinas o dispersores plantadas a una cierta distancia calculada. Nosotros no vamos a ver cálculo de malla de puesta a tierra porque ya nos excede ampliamente, pero unidas entre ellas por una malla de cobre reticulada, que ¿qué son? Conductores de cobre enterrados bajo tierra, conductores desnudos, enterrados a más o menos 40-50 centímetros de profundidad, debajo de los cuales están puestas las jabalinas. Con esto, ¿qué logramos? Equipotencializar la tensión de paso que vamos a tener sobre esa malla y evitar que nos electrocutemos si justo nosotros estamos caminando allá arriba, cuando se produjo la falla a tierra de un artefacto de gran potencia. Entonces, estos son los 3 tipos de puesta a tierra que se practican. Una sola jabalina, que es lo que se pone en un pequeño comercio, en una pequeña industria como las que van a poder certificar ustedes, en un hogar.
múltiples jabalinas, que es lo que se ponen en instalaciones de más potencia, o múltiples jabalinas con malla de puesta a tierra, que es lo que se ponen en las grandes industrias. Esos son los diferentes esquemas constructivos que tenemos de sistemas de puesta a tierra. Lo importante es que una o múltiples jabalinas, lo que vamos a tener es que a lo largo de toda la instalación viene un cable adicional, que es el de puesta a tierra, que llega y se conecta a la jabalina que tenemos acá, a las múltiples jabalinas, si tuviésemos múltiples jabalinas, o es este que llega acá y se conecta a la malla de puesta a tierra, si tenemos una malla de puesta a tierra. Este cable que va a llegar hasta la jabalina, o hasta la malla de puesta a tierra, va a tener siempre una sección que tendrá que ser como mínimo igual a la sección que la de los cables de energía. A ver, ¿qué quiere decir? Si el cable de alimentación que tengo en una línea seccional de energía es de 35 milímetros cuadrados, el cable de puesta a tierra también tiene que ser de 35 milímetros cuadrados. Si el cable que alimenta un circuito terminal de iluminación va a ser de 6 milímetros cuadrados, el cable de puesta a tierra también tiene que ser de 6 milímetros cuadrados. Ahora, si el cable del circuito de iluminación va a ser de 1,5 milímetros cuadrados, AEA me dice que la puesta a tierra nunca debe ser menor a 2,5 milímetros cuadrados. Es decir, tenemos un piso. Igual que cuando elegíamos la sección de los conductores de energía, AEA nos decía que para fuerza motriz no podían ser de menos de 2,5 y para iluminación no pueden ser menores a 1,5. Bueno, el de puesta a tierra debe ser como mínimo igual al de la energía, pero si el de energía es menor a 2,5, la puesta a tierra sí o sí debe ser de 2,5. ¿Por qué? Por protección mecánica. Porque estos cables a veces van a estar sometidos a desplazamiento cuando nosotros hagamos reparaciones dentro del cable, y si son más finos que 2,5, pueden llegar a cortarse y no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el cable de puesta a tierra actúa solo cuando hay una falla. Y normalmente en las instalaciones no tenemos falla. Cuando se corta la energía porque se nos corta un cable de alimentación, ¿por qué nos damos cuenta? Porque dejan de funcionar los artefactos. Ahora, cuando se corte el cable de puesta a tierra, no nos vamos a dar cuenta, y en el momento en que lo necesitemos, porque hubo una falla, si está cortado, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que no se va a drenar la corriente a tierra y vamos a tocar el artefacto electrocutado. Y peor aún, si volvemos al esquema unifilar que teníamos un poco antes, representado acá, por ejemplo, déjenme que borremos las rayas que teníamos representadas. ¿Cómo se va a practicar aquí el tema de la puesta a tierra? La jabalina va a estar conectada al tablero principal y desde ahí vamos a tener un cable que va a venir extra hacia el tablero de iluminación y se va a conectar al tablero de iluminación a la parte metálica del tablero, y del tablero de iluminación va a salir un cable extra, uno hacia la iluminación interior 2, uno hacia iluminación interior 2, hacia iluminación exterior 1 y hacia iluminación exterior 2. Un cable adicional que va a cumplir con la regla de la sección que decíamos recién, igual a los cables de energía, pero nunca menores a 2,5. A su vez de ahí también va a salir un cable que va a venir al tablero de toma corrientes, y del tablero de toma corrientes uno hacia los toma corrientes trifásicos y uno hacia los toma corrientes monofásicos. Ahora, si por esas casualidades se me cortó acá el cable de la puesta a tierra, yo no me entero porque los artefactos siguen funcionando igual. Pero en el momento en que se pele un cable de energía acá en la iluminación exterior 1 y se ponga a tierra esa instalación, por ejemplo, a través de este cable de puesta a tierra va a llegar energía hasta este nodo, se me va a electrificar cada uno de los circuitos terminales, se me va a electrificar la puesta a tierra de la línea seccional de iluminación. Cuando quiera drenarse a tierra no va a poder porque acá tengo interrumpido porque se cortó el cable, entonces no va a haber drenaje de corriente a tierra, no va a haber actuación de disyuntor diferencial, que ya vamos a ver cómo funciona el disyuntor, que es la protección para esto. Y peor que eso, ¿qué quiere decir? Por una falla en una línea de iluminación se me electrificaron las 4 líneas de iluminación, pero también se electrificó la línea seccional de iluminación y se electrificó el tablero principal.
y se electrificó la línea seccional de toma corrientes, y se electrificó la puesta a tierra de los dos circuitos terminales de toma corrientes. Y cuando yo tengo un artefacto conectado a los tomas monofásicos y uno a los tomas trifásicos con puesta a tierra, se me electrificaron también esos artefactos. ¿Qué quiere decir? Una falla en el cable de puesta a tierra puede hacer que se me electrifiquen todos los artefactos que tengo conectados a esa tierra fallida, y que yo corra mucho más riesgo de electrocutarme. Entonces, por eso el especial cuidado en la selección de la sección del cable de puesta a tierra. Dicho eso, ¿cómo se practica el tema de la puesta a tierra según el tipo de máquina? Tenemos diferentes formas. Acá tenemos 3 máquinas representadas, y después en el texto tenemos aclarados algunos casos más. Podemos tener artefactos que tienen un borne de puesta a tierra, pero que no tienen un cable adicional. Es decir, si yo analizo el cable con el que los enchufo, tiene 2 patas nada más, y la carcasa metálica del artefacto tiene un borne al que yo le practico una puesta a tierra individual. Eso es lo que hemos escogido nosotros en nuestras máquinas. En nuestras máquinas hemos dicho, si la máquina es monofásica, la alimentamos con un cable bipolar, en donde vamos a tener la fase y el neutro. Y el tercer cable de puesta a tierra va a ser una jabalina puesta al lado de la máquina hincada en el suelo. Podemos tener otro tipo de máquinas, como las que vamos a enchufar a un toma corrientes, en donde tenemos una pata para la fase, una pata para el neutro, y una tercera pata que está conectada acá a través de un tercer cable a la ficha del artefacto. A ver, si yo miro la ficha de la primera máquina, que es la ficha, el enchufe que tengo y que voy y conecto en la pared, y lo miro de frente, me voy a encontrar con que este artefacto, si es monofásico, va a tener 2 patas en el enchufe, así puestas en posición oblicua. Si analizo este otro toma corriente que tengo acá en el artefacto del medio y lo miro, ese toma corriente, esa ficha va a tener 3 patas, 2 oblicuas y una tercera vertical. Esa va a ser la de puesta a tierra. Cualquiera de estos 2 fichas, que si yo la miro de costado, voy a tener la ficha y ahí las patas. Cualquiera de las 2 fichas macho, ya sea con 2 patas o con 3 patas, entran en el mismo toma corriente hembras que tengo en la pared. Uno va a usar solamente las 2 patas oblicuas, el otro va a usar las 3 patas. A ver, a través de esta tercera pata, ¿qué hago? Tengo un tercer cable que sale acá a través de la cañería por la que llevo el cableado mío, y va al sistema de puesta a tierra general de mi instalación. Entonces, cuando la puesta a tierra es propia de la instalación y yo me conecto a ella a través de un enchufe de 3 patas, me estoy conectando a la puesta a tierra general. Cuando me conecto a través de un enchufe de 2 patas, no me conecto a la puesta a tierra general de la instalación, pero la máquina va a tener su propia puesta a tierra. Otra alternativa es tener una puesta a tierra general, pero en lugar de conectarme a través de un enchufe de 3 patas, por ejemplo, me voy a conectar rígidamente, es decir, con un cable me conecto al neutro, con otro cable me conecto a la fase, con una conexión rígida que se llama, no es desenchufable, esta máquina va a estar fija, no la puedo enchufar y desenchufar a cada rato, y va a tener un tercer cable conectado a la puesta a tierra general de la instalación, pero rígidamente conectado, sin posibilidad de desenchufarlo. Son las 3 alternativas posibles. Esto para máquinas monofásicas. Ahora, puede que me encuentre con máquinas trifásicas. En una máquina trifásica, ¿qué voy a tener? En el caso de la izquierda, un toma corriente con 3 patas circulares, más una circular en el medio que puede ser la puesta a tierra. A ver, acá voy a tener solamente las 3 fases, y la puesta a tierra está practicada de modo independiente, entonces no voy a usar la pata central. En una máquina como la que tengo en el medio, donde tengo la puesta a tierra a través del toma corriente, ese toma corriente va a tener sus 3 patas, más la cuarta pata de puesta a tierra, que la voy a estar utilizando a través del propio toma corriente. Y en el caso de la máquina de la derecha, voy a tener, en lugar de 2 cables de alimentación, uno para fase y uno para neutro, más la puesta a tierra, voy a tener un tercer cable de alimentación para la tercera fase, que llegará acá arriba y tendré la otra fase, y el cuarto cable de la puesta a tierra. Son las 3 formas de conectarnos a la puesta a tierra. Puesta a tierra independiente, carga por carga, la que tenemos a la izquierda. Puesta a tierra general,
conectable a través de toma corriente, que es la que tenemos en la del medio, y puesta a tierra general rígida. ¿Por qué? Porque una vez que la conecte no voy a estar desempalmando los cables a cada rato, la que tenemos a la derecha en cuanto a lo que son las puestas a tierra. Otro tipo de cuestiones con las que nos podemos encontrar y que es común en nuestras casas, si ustedes desenchufan, por ejemplo, la plancha y miran la ficha de frente, se van a encontrar con que tiene 2 patas oblicuas y una tercera vertical. ¿Por qué? Porque nos lleva a este tipo de conexión que tenemos acá, con un toma corriente de 3 patas, al cual nos conectamos para garantizar la conexión a tierra de la parte metálica del artefacto. La heladera tiene este mismo tipo de enchufes. Ahora, si desenchufan el televisor, por ejemplo, se van a encontrar con que la ficha del televisor tiene solamente 2 patas, es decir, no tiene puesta a tierra. ¿Por qué? Porque el televisor tiene un tipo de aislación que se llama doble aislación. ¿Qué quiere decir eso? Todas las partes internas del televisor están aisladas entre sí y a su vez la carcasa externa es de material aislante, de plástico. ¿Qué quiere decir eso? Tiene la aislación de los materiales internos más la aislación de la carcasa externa. No así la heladera, por ejemplo, que la heladera tiene carcasa metálica. Entonces tiene partes metálicas accesibles a la mano que deben estar puestas a tierra, por eso la tercera pata. El televisor es todo plástico por el exterior, entonces por más que se le pele un cable adentro y toque con la carcasa es de plástico, entonces es aislante. Entonces no hay forma de que se pele algo internamente y que me electrocute a mí si lo toco desde el exterior. Entonces por eso no tiene cable de puesta a tierra. Sin embargo, cuando yo miro el enchufe que tengo en la pared, voy a tener un enchufe de 3 patas, entonces esta ficha de 2 patas se enchufa acá, solamente a fase y neutro, como si fuese una ficha de 3 patas sin ningún problema. Es decir, los toma corriente hembra que tenemos en la pared son de 3 patas y son compatibles tanto con las 3 patas de una ficha con puesta a tierra como con las 2 patas de una ficha sin puesta a tierra de un electrodoméstico. Entonces podemos conectar cualquiera de ellos. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Profe, Sí. ¿se podría tener, por ejemplo, 2 puestas a tierra para evitar que si una parte está electrocutada, que la otra también se electrocute? Sí, podés poner todas las que vos quieras. Lo que ocurre es que en general, si vamos a analizar de nuevo el esquema unifilar que teníamos acá un poco más arriba, ¿con qué te vas a encontrar? Con que toda la instalación, desde el tablero principal hacia adentro, está en el interior de la casa. Normalmente, la puesta a tierra se hace desde el tablero general hacia afuera, en el jardín del frente, por ejemplo. Entonces, ¿con qué te encontrás? Con que así vos pongas acá 2 cables y 2 jabalinas, el problema con que te vas a encontrar es si la puesta a tierra se te corta acá, o se te corta acá, o se te corta acá, que no lo solucionas de ese modo. Entonces, a ver, y es muy difícil decir en el interior de la casa, acá en la máquina 1 agrego una puesta a tierra, en la máquina 3 agrego una puesta a tierra, en la iluminación interior 1 agrego una puesta a tierra, cuando la iluminación interior 1 está en el techo, digamos, tiene esa complicación. O ponerme a instalar una puesta a tierra por tablero seccional también es complicada porque en el interior no puedo tener los cables de puesta a tierra fácilmente instalados, entonces se termina resolviendo todo a través del tablero principal. ¿Y cómo se soluciona? Eligiendo convenientemente la sección, de manera que te asegures que nunca falle. Después hay reglas prácticas de cómo se hace el conexionado dentro de los tableros, pero que ya son con borneras especiales que aseguran que si yo tengo que desconectar la puesta a tierra de la máquina 1, no se desconecte la de las otras máquinas y no tenga una falla a causa de eso. Entonces hay un montón de reglas que me garantizan que no voy a tener problemas si la diseño adecuadamente a la puesta a tierra general con una sola jabalina puesta en el tablero principal. Entonces por eso no hay que preocuparse demasiado. Entendido, gracias. Bien, dicho todo eso, tenemos que pasar a ver cuál es la cantidad de polos que vamos a tener que poner en cada uno de nuestros circuitos terminales, líneas seccionales y línea principal, acordes a las características del circuito. Y acá vamos con algunas indicaciones.
Si el circuito o línea va a ser monofásica sin conductor de puesta a tierra, tengo que poner 2 cables unipolares si quiero hacerlos unipolares, o un subterráneo bipolar si quiero hacerlo multipolar. Si mi instalación va a ser monofásica con conductor de puesta a tierra, tendré que poner 3 cables unipolares, es decir, uno para la fase, uno para el neutro y uno para la puesta a tierra, o un cable subterráneo bipolar más un conductor de puesta a tierra. A ver, nunca voy a agregar un polo más en un subterráneo para hacerlo con puesta a tierra, porque ahí sería un cable tripolar, y los tripolares son para trifásica. Vamos a tener un polo rojo, un polo marrón, un polo negro, y no voy a tener el verde y amarillo. Y la puesta a tierra tiene que ser siempre con cable verde y amarillo. Pero hay una condición más. El cable de puesta a tierra no necesita de aislación reforzada porque trabaja con 0 volt al estar conectado a tierra. Entonces, en ese caso pongo o 3 unipolares o un subterráneo bipolar más un unipolar de puesta a tierra. Después podemos tener una instalación trifásica sin neutro y sin puesta a tierra. Que voy a tener 3 cables unipolares o un subterráneo tripolar, siempre la misma cantidad de polos. O puedo tener una trifásica sin neutro con puesta a tierra, que voy a necesitar 4 unipolares, o un subterráneo tripolar más un conductor de puesta a tierra. O puede que tenga un trifásico con neutro y sin puesta a tierra. Ahí tendré 4 unipolares o un subterráneo tetrapolar. Acá, ¿por qué es tetrapolar a diferencia del anterior, que era un tripolar más puesta a tierra? Porque acá el cuarto cable es para el neutro, no es para la puesta a tierra. Entonces ese sí tiene que estar bajo la misma cobertura si lo voy a hacer multipolar. Entonces pongo 4 unipolares o un tetrapolar. Y finalmente, si va a ser trifásico con neutro y con puesta a tierra, voy a tener 5 cables en total. Es decir, 5 unipolares o un tetrapolar, 3 fases más neutro, más el de puesta a tierra. O ahí excepcionalmente puedo acudir a un pentapolar, que esto es solo para instalaciones móviles, en donde voy a tener bajo la misma cobertura mecánica, no va a ser un cable subterráneo, va a ser un tipo taller para conexiones móviles, es decir, el que yo uso para enchufar el artefacto a la pared directamente, que va a tener 5 polos, 3 para las fases, 1 para el neutro, o sea, las 3 fases va a ser un negro, un marrón y un rojo, el neutro que va a ser celeste, y el quinto que va a ser verde y amarillo. Ahí tenemos la configuración de todas las cantidades de cables. Si yo voy a poner unipolares, 2 cables, 3 cables, 3 cables, 4 cables, 4 cables, 5 cables. O si voy a poner multipolares, las configuraciones que puedo armar de multipolares según el tipo de cargas. Ahora vamos a nuestro caso, al ejemplo que estamos desarrollando. Por ejemplo, para los circuitos terminales de máquina, nosotros hemos decidido hacer la instalación en túneles. Si es en túnel, tiene que ser sí o sí subterráneo, habíamos visto, los que tenemos acá. A su vez, habíamos dicho que como las secciones no son tan gruesas, los vamos a hacer multipolares. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? Para no agregar un cable adicional para las puestas a tierra de las máquinas, decimos que le vamos a hacer puesta a tierra individual o independiente. ¿Qué quiere decir? Dentro del túnel vamos a poner un cable bipolar para la máquina 1, un cable bipolar para la máquina 2 y un cable tripolar para la máquina 3 porque es trifásica. Pero no agregamos un polo más para la puesta a tierra. ¿Por qué? Porque al lado de cada máquina, si hacemos un dibujito al estilo de lo que teníamos recién, si yo acá tengo lo que era la máquina 1 puesta a nivel del piso, ¿qué vamos a hacer? En un borne que tenga la máquina vamos a conectar, que va a ser un borne puesto sobre la carcasa metálica, un cable adicional, y allí al lado hincamos una jabalina y la ponemos a tierra a la máquina 1. A la máquina 2 le vamos a hacer lo mismo. Un cable adicional con una jabalina puesta al lado de ella. Y a la máquina 3, lo mismo. Cada una con su propia jabalina. Entonces, por eso no agregamos un polo más como veíamos recién que podríamos llegar a agregar. Ahora, esto es arbitrario elegido por mí para mostrarle que se puede hacer. Ahí, ¿qué es lo que más nos convendría? Aparte de este cable subterráneo bipolar, es agregar un polo más para la puesta a tierra, un polo más para la puesta a tierra y un polo más para la puesta a tierra. Pero bueno, lo hemos hecho así para mostrar que todo puede llegar a hacerse.
Entonces, eso para las tres máquinas. Por eso tenemos solo un 1 indicado al lado, porque es un cable bipolar y un cable bipolar, tripolar, que es en cuanto al número de cables a instalar en cada línea o circuito. Después, ¿qué vamos a ver? Para los circuitos terminales de toma corrientes y de iluminación, teníamos la instalación hecha en cañería. Son estos que tenemos acá. Dentro de instalaciones en caño, sí o sí los cables tienen que ser deslizantes. Si son deslizantes, son sí o sí unipolares. No existen los cables deslizantes multipolares. Entonces, si tengo toma corrientes monofásicos con puesta a tierra, ¿cuántos cables va a haber? Fase más neutro más puesta a tierra, 3. Si tengo toma corrientes trifásicos, voy a tener las 3 fases más la puesta a tierra, 4. En la iluminación... Sí, perdón. Sí, bro. Ahí, bancame. Ah, listo, perdón, no era para mí. En la iluminación vamos a tener siempre que es monofásica, entonces vamos a tener fase más neutro más puesta a tierra. Por eso los 4 circuitos de iluminación tienen 3 cables. En las líneas seccionales del tablero principal al tablero de máquinas, habíamos dicho que como está en bandeja ponemos cables subterráneos unipolares. Esa línea seccional debe llevar las 3 fases porque hay máquinas trifásicas, el neutro porque hay máquinas monofásicas y la puesta a tierra, ¿por qué? Porque aunque las máquinas tengan puesta a tierra individual, la puesta a tierra no solamente garantiza la conexión de los artefactos, de las carcasas metálicas de los artefactos, sino de todas las partes metálicas que tengamos dentro de los tableros. Si el tablero es metálico, va a estar puesto a tierra. Si dentro del tablero tenemos partes metálicas, como yo el tablero lo voy a poder abrir, esas partes metálicas deben ir puestas a tierra. Entonces la línea seccional de máquinas tiene 3 fases, más un neutro, más puesta a tierra. En total, 5 cables. La línea seccional de toma corrientes alimenta toma corrientes trifásico, por ende tenemos los primeros 3 cables, más toma corrientes monofásico que nos van a dar el 4º cable, más la puesta a tierra para poner a tierra, valga la redundancia, el propio tablero, 5 cables. Y la línea seccional de iluminación va a tener 2 cables, que son la fase y neutro, ¿por qué? Porque todas las líneas, todos los circuitos, todas las cargas de iluminación son monofásicas, más el 3er cable que va a ser la puesta a tierra, por eso me da 3. Y finalmente, la línea principal tiene 4, ¿por qué 4? Las 3 fases, más el neutro, que me da 4. ¿Por qué no puesta a tierra? Porque, ¿qué dijimos recién? Si yo vuelvo a representar mi esquema unifilar, yo en las máquinas decidí prescindir de la puesta a tierra, del cable de puesta a tierra, porque le hice puesta a tierra individual. En los toma corrientes tengo el cable de puesta a tierra en los circuitos terminales. En la iluminación tengo el cable de puesta a tierra en los circuitos terminales. En todas las líneas seccionales tengo el cable extra de puesta a tierra. ¿Por qué? Porque los 3 tableros deben estar puestos a tierra. El tablero principal también va a estar puesto a tierra. Y desde allí voy a tener la conexión a tierra. Después el medidor, si necesita puesta a tierra, va a tener una puesta a tierra independiente y me lo va a exigir la distribuidora. Pero si es de doble aislación, no va a necesitar puesta a tierra. Pero ya sea que con puesta a tierra independiente del medidor o sin puesta a tierra porque es de doble aislación, no necesito vincular con puestas a tierra el tablero de medición con el tablero principal. Por eso la línea principal es la que identificamos acá, tiene solo las 3 fases más el neutro que me da 4 cables y por eso el 4 que teníamos acá abajo. ¿Alguna pregunta respecto de eso? Sí, profe, perdón, pero no me termina de quedar claro por qué las máquinas no estoy considerando el neutro en las que son trifásicas. A ver, porque puede que tengan o no tengan neutro. Eso depende de la máquina. Cuando vos vas a ver los datos característicos de la máquina, te va a decir, si es solo de 380 volt, quiere decir que tiene solo las 3 fases y no necesita neutro, como por ejemplo un motor trifásico.
O si es una máquina que necesita el neutro, te va a decir 380/220 volt. Y en ese caso le vas a tener que agregar un cable más para el neutro. Nosotros acá hemos dicho solo tripolar. ¿Por qué? Porque hemos supuesto que nuestra máquina 3, que es trifásica de 380 volt, no necesita neutro. La hemos supuesto así. Ahora, si el fabricante te dice que necesita neutro, acá en lugar de tener un cable tripolar, tendrías un tetrapolar. O 4 cables unipolares. Pero esto depende de la máquina. La que hemos supuesto acá, la hemos supuesto sin neutro. O sea, no depende de nosotros, depende del principio de funcionamiento de la máquina, que necesite o no necesite neutro. Lo que sí depende de nosotros es que le pongamos un cable adicional para la puesta a tierra o que le pongamos una puesta a tierra independiente según nuestro gusto o nuestro capricho. Pero el hecho de que necesite neutro depende del principio de funcionamiento de la máquina en sí y tengo que ver qué me dice el fabricante. No es un capricho nuestro, digamos. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir? Hemos venido trabajando, determinando las secciones de los conductores para que no se recalienten los cables y para que funcionen adecuadamente las cargas. Y ahora que ya sabemos las secciones, también sabemos qué cantidad de cables debemos instalar en cada línea o circuito. ¿Para qué nos hace falta eso? Para algo que empezamos a plantear recién en un titulito que teníamos aquí antes, que decía dimensionar las canalizaciones. A ver, ¿qué puede ser una canalización? El caño dentro del cual, dibujamos acá un corte de un tramo de caño, yo acá dentro de este caño voy a necesitar pasar 1, 2, 3 cables de una determinada sección. Mientras mayor es la sección, mayor es el tamaño del cable, el grosor del cable. Mientras más grueso el cable, más espacio me van a ocupar en el caño y por ende más grueso tiene que ser el caño. Y ni hablar si en lugar de 3 cables necesito pasar 4 o 5. ¿Qué quiere decir? El diámetro del caño va a depender de la cantidad de cables que yo tenga que poner en el interior y de la sección de esos cables. Entonces, por eso fue muy importante, no solamente por las cuestiones eléctricas, determinar las secciones de estos cables, que son las que tenemos identificadas acá, y la cantidad de cables de esa sección que vamos a necesitar poner para poder dimensionar adecuadamente la cañería. Entonces, a ver, ¿qué debemos identificar adicionalmente a la cantidad de cable que tenemos acá? Según la sección que tienen, ¿qué diámetro exterior tienen? ¿Por qué? De nuevo, si yo vuelvo a dibujar ese esquemita que les intenté hacer recién, en donde veo la sección transversal del caño dentro de la cual voy a poner los cables, puede que ponga 3 cables de este tamaño que van a tener esa sección, pero si de repente necesito poner 2 cables más, puede que ya no me entren. Entonces tenga que hacer un caño más grueso en su totalidad. Entonces, para poder calcular qué sección real ocupan física dentro del cable, dentro del caño estos cables, no puedo trabajar con esta sección, porque ¿qué era esta sección nominal en milímetros cuadrados en estos cables? La sección del conductor. La sección útil del conductor, es decir, si yo hacía una vista del conductor, del cable, es esta sección que tengo acá, la sección nominal, la de el conductor. Pero el cable tiene una capa de aislante si es deslizante, o 2 capas de aislante si es subterráneo. Entonces físicamente dentro de una cañería o dentro de una bandeja ocupa mucho más espacio que lo que ocupa el cobre. Entonces el espacio físico según el cual debo dimensionar mi cañería es en función del diámetro externo. De vuelta, si vuelvo a hacer la representación ahora, veo acá el conductor y la capa de aislante que tengo afuera, la sección es interna y el diámetro es externo. Entonces, todos estos cables, aparte de tener una sección nominal, tienen un diámetro externo que me lo garantiza el fabricante. Y entonces vamos a ver cómo lo podemos dimensionar. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a plantear? Para nuestros circuitos de toma corrientes trifásicos y el circuito de iluminación interior 2.
Si volvemos a lo que teníamos acá, circuito de toma corrientes trifásicos, teníamos cable deslizante de 4 milímetros cuadrados, iluminación exterior 2, interior 2, teníamos cable deslizante también de 4 milímetros, es decir, es el mismo tipo de cable. Venimos al cable de 4 milímetros, y ¿qué nos dice? Que ese cable de 4 milímetros cuadrados de sección tiene un diámetro exterior de 4,2 milímetros. Tomamos nota de ese diámetro exterior y lo agregamos en una nueva columna. Después vamos a la máquina 3. La máquina 3 era trifásica y tenía cable subterráneo tripolar de 10 milímetros cuadrados de sección. El cable subterráneo tripolar de 10 milímetros cuadrados de sección tiene un diámetro exterior en milímetros de 18 milímetros. Recuerden, estas tablas que estamos usando acá son las mismas que los otros días usamos para elegir la sección en función de la corriente nominal para cable BN 2000 unipolar deslizante antillama, que era el que habíamos considerado para instalar en cañerías, del cual habíamos determinado la sección, del cual habíamos determinado la resistencia óhmica máxima para calcular la caída de tensión en volt y porcentual, y acá en el cable subterráneo tripolar habíamos determinado la sección según estuviese en aire o enterrado, y a partir de ahí, con la sección, ahora estamos determinando el diámetro, y los otros días habíamos determinado la resistencia óhmica máxima. Es decir, estamos trabajando con las mismas tablas. Ahora buscamos el diámetro exterior en milímetros. Y si nos vamos, por ejemplo, a la línea seccional del tablero de iluminación al tablero principal, teníamos cable subterráneo unipolar de 6 milímetros, que tiene un diámetro exterior de 9,5 milímetros, y para la línea seccional, para la línea principal, que va del tablero principal al medidor, teníamos cable subterráneo unipolar de 70 milímetros cuadrados, que tiene diámetro de 16 milímetros. A todo eso lo expresamos aquí en esta tabla resumida. De nuevo, le he borrado unas cuantas columnas entre medio para que entre completa, en donde tenemos las secciones, los números de cables que habíamos dicho que íbamos a instalar hace un rato, 1 cuando eran cables multipolares, 3, 4 o 5 cuando eran multipolares, según sea solo fases, fases con neutro y compuesta a tierra. Y para cada uno de esos cables, subterráneo bipolar, tripolar, deslizante o subterráneos unipolares, de todas estas secciones que vimos recién, aparte del número de cables que hemos identificado acá, los diámetros exteriores sacados de esas tablas. El 18 que vimos para el cable trifásico de la máquina 3, el 4,2 que vimos para los circuitos terminales de toma corrientes trifásicos y de iluminación interior 2, el 9,5 que vimos para la línea seccional de iluminación, y el 16 que vimos para la línea principal, que era de 70 milímetros cuadrados de sección, pero que tenía 16 milímetros de diámetro con aislación y todo. Y ahora ya estamos en condiciones de pasar al cálculo de las dimensiones mínimas de esas canalizaciones. ¿Qué quiere decir? Tenemos, si sacamos en limpio algo, el número de cables que vamos a instalar en cada caño o en cada bandeja, el diámetro exterior de cada uno de esos cables. Entonces lo que nos resta ver, en función del número de cables y el espacio que va a ocupar, cuál es la mínima dimensión que debe tener un caño, un cable canal, una bandeja, o un túnel o una zanja para poner enterrados estos cables. Entonces vamos a esta descripción inicial que tenemos acá. ¿Qué criterio vamos a tener en cuenta para dimensionar mínimamente las canalizaciones estas? Y a esto nos lo recomienda también la Asociación Electrotécnica Argentina. Cuando se trate de cañerías, todos los lugares donde vamos a poner cables deslizantes, o de cable canales, nosotros no hemos hecho ninguno en cable canal, pero el cable canal se dimensiona de la misma manera, no se debe ocupar más que una tercera parte de la sección transversal disponible de ese ducto. Es decir, si yo tengo un caño que tiene toda esta sección útil, no debo ocuparle más de un tercio. ¿Por qué? Porque si yo ocupo más de un tercio, voy a tener una concentración muy grande de cables que
cuando lleven corrientes grandes va a hacer que se comiencen a recalentar porque no tienen ventilación. Pero adicionalmente recuerden que en una cañería que va desde un extremo, desde una boca, y que sube por una pared, y que después va por el techo, yo cuando tenga que hacer que los cables se deslicen acá desde la entrada y hasta el final, voy a necesitar que se deslicen en el interior sin encajarse. Entonces necesito tener espacio físico para que se flexibilicen y se desplacen. Entonces por eso no ocupamos más de 1/3 de la sección. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo voy a determinar la sección mínima de un caño o de un cable canal como 3 veces la sección ocupada. ¿Quién es la sección ocupada? Esta que tengo acá, que nunca va a ser un sector de ese círculo. Cuando yo mire la sección del caño, voy a tener acá 3 o 4 cables sueltos adentro. Entonces voy a tener que calcular la sección del primer cable, más la del segundo cable, tercer cable y cuarto cable, sumarlas y ver que esas secciones ocupadas no sean más que 1/3 de la sección del caño. Entonces arranco de esta manera. Calculo la sección ocupada por los cables, la multiplico por 3 y tengo la sección mínima del caño. ¿Cómo se calculan esas secciones ocupadas? El 3, para garantizar que me sobren 2/3 del cable, por el número de conductores que voy a tener dentro de ese caño, 1, 2, 3 o 5, según vimos recién y lo expresamos en la tabla, por pi por el diámetro exterior del cable al cuadrado dividido 4. A ver, esto es pi por radio al cuadrado, porque en realidad diámetro exterior al cuadrado es lo mismo, dividido 4, es lo mismo que diámetro sobre 2 entre paréntesis al cuadrado. Diámetro dividido 2 para transformarlo en radio y elevado al cuadrado. Nada más que dejamos el 4 como independiente para no poner un paréntesis. De esta manera, con pi por diámetro exterior del cable al cuadrado dividido 4, ¿qué obtengo? La sección ocupada física por un cable. Multiplicada por el número de conductores, obtengo la sección ocupada por los cables. Multiplicado por 3, obtengo la sección mínima que necesito tener en ese caño o en ese cable canal. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Con que si estamos hablando de un caño, en el caño el fabricante me lo vende según el diámetro. No me lo vende según una sección. Entonces, a partir de esta sección mínima, tengo que calcular el diámetro mínimo del caño que me garantice tener esa sección. Entonces hago la operación al revés. Sección mínima por 4 dividido pi me da un número determinado que si le saco la raíz cuadrada me da el diámetro mínimo del caño. Entonces, ¿qué quiere decir? Con el diámetro exterior del cable al cuadrado dividido 4 por pi, obtuve la sección ocupada de ese cable. Multiplicada por el número de cables dentro del caño, obtuve la sección ocupada dentro del caño. Multiplicada por 3, la sección mínima. Esa sección mínima por 4 dividido pi raíz cuadrada me da el diámetro mínimo del caño que tengo que comprar. ¿Me siguen hasta ahí? Es toda una operatoria matemática. Ahora, si se tratase de un cable canal, la cuestión es más simple, porque un cable canal, ¿qué les había dicho que es? Es una base plástica parecida a una bandeja, que tiene una tapa que se le pone arriba, que tiene muchas veces un autoadhesivo que me permite pegarlo a la pared. En el cable canal, el fabricante ya me da la sección útil. Entonces, si conozco la sección útil, esa sección útil tiene que ser como mínimo igual a la sección mínima que obtuve acá. Entonces no necesito descomponer la sección para obtener el diámetro. Tengo directamente la sección. Lo que debo tener en cuenta, que a lo mejor va a haber fabricantes que me van a vender un cable canal de 2 centímetros de ancho por 1 centímetro de alto, que me va a dar una determinada sección útil, y voy a tener tal vez fabricantes que me van a vender cable canal de 1,5 centímetros de ancho por 1,5 centímetros de alto, que me van a llevar a una sección parecida. Es decir, puedo tener diferentes configuraciones de cable canal en cuanto a base y altura que me den igual sección útil. Ahí yo elijo cuál es el que más me conviene según dónde lo voy a instalar.
pero lo importante es que la sección útil del cable canal es la que uso para cotejar contra la sección mínima, sin necesidad de pasar a un diámetro como debo hacer en el canal. Si vamos a las bandejas portacables, en la bandeja portacable, ¿qué era una bandeja? Un canal abierto, de metal en general, o de metal recubierto en plástico, que va a tener el fondo perforado para que deje circular aire, o pueden ser bandejas del tipo escalera, que es un borde a cada uno de los costados, y en el fondo, en lugar de tener una chapa perforada, son barras que las van uniendo, de modo que, por eso se le llama escalera, parece una escalerita, y sobre esa escalera se depositan los cables de la misma manera que se depositan acá dentro de la de fondos perforados. En esos casos, lo que se hace, si yo miro de frente la bandeja, los cables se depositan uno al lado del otro, tratando de que el ancho, si yo digo que este es el ancho total, el ancho ocupado debe ser menor o igual a 0,8% del ancho total, al 0,80, perdón, al 0,8 por unidad o al 80%. ¿Qué quiere decir? Yo con los cables depositados en el fondo no debo ocupar más que el 80% del ancho. Entonces, por eso, acá dice, el ancho mínimo de la bandeja es el número de conductores multiplicados por el diámetro exterior. Entonces tengo un diámetro exterior, 2 diámetros exteriores, 3 diámetros exteriores, 4 diámetros exteriores sumados. Esos 4 diámetros exteriores divididos 0,8 me dan el ancho mínimo de la bandeja para garantizar que siempre me quede un 20% remanente por si tengo que agregar algún cable o para que no queden tan amontonados los cables y permita que circule el aire a través del fondo perforado y me refrigere los cables. Entonces, esa es la forma de calcular el ancho de la bandeja. Y finalmente, si nos vamos a los túneles o canales para instalar cables directamente enterrados, recuerden, cuando yo hago un canal para instalar cable directamente enterrado, ¿cuál es el ancho mínimo que voy a tener? El ancho de la pala con el que voy a hacer la excavación. O si voy a poner gran cantidad de cables, haré un poco más ancha la zanja, pero a ver, no se dimensiona el túnel, en este caso, como lo vamos a plantear nosotros, porque ahí se aplican reglas directamente prácticas. A los caños, a los cable canales y a las bandejas las dimensionamos porque los tenemos que ir a comprar al proveedor de materiales eléctricos. Al túnel o la bandeja, o a la zanja para instalar los cables directamente enterrados, los construimos en el lugar. No podemos ir a comprar 25 metros de túnel a una ferretería porque eso se hace en el lugar donde se construye la instalación. Entonces, por eso hablamos de que no se calculan, sino que se dimensionan en el momento que sabemos allí en la instalación qué tan grande lo tenemos que hacer, pero no lo vamos a tener que ir a comprar puntualmente. Por eso lo dejamos cerrado allí nomás. ¿Se entiende lo que estamos planteando hasta el momento? Sí, se entiende. Bien, dicho eso, pasamos al cálculo de las dimensiones de algunos que otros caños o bandejas que vamos a instalar en nuestra instalación, valga la redundancia. Y acá tenemos, por ejemplo, sección mínima de los caños considerados, sección mínima. Después vamos al diámetro, que es el dato que vamos a usar para comprarlo. Sección mínima de los caños considerados. En el circuito terminal de toma corrientes a tablero de toma corrientes. La sección, ¿cómo se calculaba? 3 veces la cantidad de cables, porque teníamos, como era una instalación trifásica compuesta a tierra, teníamos 4 cables, por pi por el diámetro al cuadrado. Esos cables tenían un diámetro de 4,2 milímetros, al cuadrado dividido 4 para que sea radio al cuadrado, me da que el caño dentro del cual voy a poner mis 4 cables de alimentación de los circuitos terminales de toma corrientes trifásicos debe tener una sección mínima de 126,25 milímetros cuadrados. Es decir, ese caño va a tener en su interior 4 cables. Esos 4 cables, no recuerdo de qué sección eran, pero si volvemos un poco para atrás, me parece, permítanme un segundito, en los toma corrientes trifásicos era cable de 4 milímetros cuadrados de sección de cobre.
Entonces, ¿qué quiere decir? Estos cables eran de 4 milímetros cuadrados de sección en el cobre, pero con el aislante exterior ocupaban un espacio un poco más grande cada uno de ellos, que me lleva a que 1/3 del caño dentro del cual los voy a albergar hace que el caño en definitiva deba tener una sección total de 166,25 milímetros cuadrados. Y si a esos 166,25 milímetros cuadrados los traigo a esta expresión para calcular el diámetro mínimo de ese caño debe tener mínimamente 14,55 milímetros de diámetro. Recién habíamos visto que ese cable de 4 milímetros cuadrados tenía un diámetro exterior de 4,2 milímetros. Es decir, si acá hacemos todas las anotaciones, lo sacamos en limpio acá a un dibujo nuevo, yo voy a tener 4 cables dentro de ese caño, en donde en cada uno el cobre es de 4 milímetros cuadrados, pero a su vez cada cable tiene un diámetro exterior de 4,2 milímetros lineales, lo que me lleva a un caño de 166,25 milímetros cuadrados de sección útil, que me da un diámetro mínimo de 14,55 milímetros. ¿Por qué todo este juego de hacer tantos cálculos? Porque cuando yo vaya a comprar los cables a la casa de electricidad, tengo que comprar cable deslizante de 4 milímetros cuadrados. Y cuando compre el caño, tengo que comprar caño según su diámetro en milímetros. Y ya vamos a ver cómo se determina el diámetro comercial de ese caño. Hacemos lo mismo, pero para el circuito terminal de iluminación interior 2. De nuevo, el 3 que corresponde a la necesidad de ocupar no más de 1/3 del caño, por 3 porque al ser una línea monofásica compuesta a tierra tiene solo 3 cables, por pi por 4,2 al cuadrado porque era también un cable de 4 milímetros cuadrados elevado al cuadrado y dividido 4 para que sea radio al cuadrado, me da que esos 3 cables me exigen como mínimo 124,69 milímetros cuadrados, es decir, en lugar de 4 cables tengo 3 de la misma sección y por ende del mismo diámetro exterior. El hecho de que sean 3 en lugar de 4 me lleva a que en lugar de 100,166 milímetros cuadrados necesite 124. Y traído la fórmula del diámetro me dice que en lugar de 14,55 milímetros necesito mínimamente 12,6 milímetros cuadrados de diámetro. Milímetros de diámetro, no milímetros cuadrados. Entonces allí ya sé cuál va a ser el diámetro mínimo de cualquiera de esos dos caños. Y para hacer una prueba de cómo se calcula el ancho de una bandeja, vamos a la línea seccional de iluminación, donde teníamos el ancho mínimo. El ancho mínimo que son 3, porque tenemos 3 cables, fase más neutro más puesta a tierra. Cables de 9,5 milímetros de diámetro exterior, dividido 0,8 para garantizar que me quede un 20% de ancho disponible de la bandeja. ¿Qué me da eso? Que la bandeja mínimamente debe tener un ancho de 35,63 milímetros cuadrados. Pero la clase que viene vamos a ver cómo a este 14,5 milímetros de diámetro del caño para el circuito terminal de toma corrientes, o este 12,6 milímetros cuadrados mínimo de diámetro del caño del circuito de iluminación 2, o este 35,63 milímetros de ancho de la bandeja para la línea seccional de iluminación, ¿cómo las transformamos en diámetro de caño o ancho de bandeja comercial? Es decir, que yo lo consiga. Si voy y pido en la ferretería un caño de 14,55 milímetros, me van a decir, no señor, no existe. Si pido un caño de 12,6 milímetros, me van a decir, no señor, no existe. Si pido una bandeja de 35,63 milímetros de ancho, no de milímetros al cuadrado, milímetros lineales de ancho, me van a decir, no señor, esa bandeja no existe. ¿Qué quiere decir? Va a haber bandejas tal vez más grandes o más chicas. Va a haber caños tal vez más grandes o más chicos. ¿Cuál tendré que elegir?
como esto es mínimo, esto es mínimo, esto es mínimo, esto es mínimo y esto es mínimo, quiere decir que tengo que elegir, si no tengo coincidencia, tengo que elegir el inmediato superior. Pero eso es problema de la semana que viene cuando veamos la determinación de las dimensiones comerciales de estas canalizaciones, donde vamos a ver las secciones útiles de los cable canal, que son los que tenemos aquí abajo a la izquierda, los diámetros comerciales de caños, que son los que tenemos aquí arriba a la derecha, y los anchos de bandejas que tenemos aquí abajo a la derecha. Pero, como les decía, salvo que ustedes tengan alguna pregunta para hacer, eso queda para la clase que viene y por ende lo vemos la próxima semana. No obstante eso, de vuelta,